Bueno, en este caso analizaremos una función cuadrática que es la siguiente. F de x es igual a 2x al cuadrado más 5x menos 3. Esta función es una función polinómica de grado 2. A las funciones de grado 2 se la denomina función cuadrática. Las funciones cuadráticas contienen tres términos como máximo. Está el término cuadrático, que es ax al cuadrado, después está el término lineal, que es b por x, y después está el término independiente, que es c. Esta función puede contener como mínimo este solo término, se le pueden eliminar estos dos, y la representación gráfica de una función cuadrática es una parábola, que puede ser hacia arriba o hacia abajo. En la fórmula cuadrática, fx es igual a ax al cuadrado más bx más c. Si la a es menor a 0, la parábola se dibuja hacia arriba. Y si la a es mayor a 0, la parábola se dibuja hacia abajo. En este gráfico se puede observar el eje de simetría, la ordenada del origen y las raíces y el vértice. La ordenada del origen se calcula de esta manera. Y este es el punto donde la función cruza el eje Y. Y acá, como se puede observar, para calcularla se reemplaza a x por 0. Para calcular las raíces uso la fórmula cuadrática, que es la siguiente. x1 barra x2 es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Para averiguar el eje de simetría hay dos fórmulas posibles, que son las siguientes. X es igual a menos b sobre 2 por a, y x es igual a x1 más x2 sobre 2. Y para usar esta fórmula se tienen que tener sí o sí x1 y x2. Bueno, finalmente para calcular el vértice hay que calcular xb y yb, y para calcular xb se pueden utilizar estas dos fórmulas, que son menos b sobre 2 por a o x1 más x2 sobre 2. Y acá en yb se reemplazan las x de la función original por xb, y de esta manera se calculan. Acá en las x reemplazo el valor que me dio la xb y con esto nos da la yb. Bueno, en este caso analizaremos la función dada, que es f de x es igual a 2x al cuadrado más 5x menos 3. Acá está la ordenada de origen, que como habíamos dicho previamente, se calcula reemplazando x por 0 y da menos 3. Bueno, esta función tiene dos raíces y se calcula utilizando las raíces se calculan utilizando la siguiente fórmula. x1 barra x2 es igual a menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Y nos dan estas dos raíces, x1 y x2. Acá como se puede observar. Y en las fórmulas siempre nos dan esto, que nos dice que el término 2x al cuadrado es el término a, que es 2, el b es 5 y el c es menos 3. Bueno, para calcular el eje de simetría puedo elegir cualquiera de estas dos fórmulas, que son x es igual a menos b sobre 2 por a, que nos termina dando este resultado, y esta, que es x es igual a x1 más x2 sobre 2, que nos termina dando el mismo resultado que la otra. Finalmente, para averiguar el valor del vértice necesitamos averiguar, bueno, xb y yb, como lo habíamos dicho antes, y acá cuando nos da xb, que se calcula utilizando estas dos fórmulas, algunas de estas dos fórmulas, xb lo utilizamos en la fórmula original y reemplazábamos
el xb por las x's y nos da este valor de acá, que se puede observar acá. Que este es el valor de xb y este es el de ib. Bueno, el gráfico final, que es de esta función, que es la que estamos analizando previamente. Y bueno, desde el gráfico completo analizamos la función, que analizamos la ordenada de origen, los conjuntos de ceros o raíces, conjuntos de negatividad y de positividad. Bueno, la ordenada de origen es este punto acá, que como habíamos dicho previamente, es el punto que cruza el eje Y. Los conjuntos de ceros o raíces son el punto que cruza el eje X. Los conjuntos de negatividad es de -3 hasta 1/2, y los conjuntos de positividad son de -infinito hasta -3 y de 1/2 hasta infinito.